Hola, bueno, bienvenidos al primer módulo de cabeza y cuello. Es un gusto y un honor que me hayan elegido para presidir este módulo. Muchas gracias a la Comisión de SATRO y en especial al coordinador de lujo que tenemos hoy, que es el doctor Jorge Palazzo, que ya todos lo conocen, pero por las dudas algún desprevenido, médico especialista en radioterapia oncológica, jefe de la unidad de terapia radiante del Hospital Zenón Santillán de Tucumán y director médico de VIP Centro Médico Tucumán. Él va a coordinar la mesa de discusión y las preguntas que surjan de las 5 presentaciones que vamos a tener, la que van a estar a cargo del doctor Carlos Cardielo, también son todos conocidos de la casa, especialista en radioterapia y oncología, médico de BIT Centro Médico, ex jefe de radioterapia del Hospital Militar Central, la doctora Silvina Lemoine, es médica especialista en radioterapia oncológica, médica de staff del Servicio de Radioterapia Oncológica del Hospital Alemán y del Instituto Ángel Roffo, el doctor Sergio Quinceno, médico especialista en radioterapia oncológica del equipo de radioterapia pediátrica de Centro BIT Hospital Austral, la doctora Cecilia Coll, médica radiooncóloga, directora médica del Instituto Privado de Radioterapia Cuyo, y el doctor Matías Zapata, médico especialista en radioterapia oncológica, médico de staff de BIT Centro Médico. Así que presentados los médicos que van a hacer las 5 presentaciones de los mejores trabajos, luego vamos a pasar a la mesa de discusión y preguntas. Bueno, este es el quinto Besofastro, yo soy el doctor Cardielo y vamos a comenzar con el módulo de cabeza y cuello. Este es un trabajo del Anderson Hospital que estudió la neuropatía craneal baja tardía en los tumores de orofaringe que hicieron tratamiento radical. La cantidad de los pacientes es de 1988. La neuropatía tardía afecta al glosofaringeo, al vago, al accesorio, al hipogloso. El efecto es tardío, porque comienza después de los 12 meses y termina en los 240 meses post-tratamiento. La incidencia es del 5% a los 5.7 años y los efectos adversos generalmente deglución y trastornos en la voz. Los pacientes para ser incluidos deben completar el tratamiento radiante y esperar 3 meses. No tiene que haber fallecidos, no pueden tener segundo tumor, ni recidivas, ni metástasis a distancia para ingresar en el estudio. La sobrevida media es de 6,9 años y la neuropatía tardía se presenta en el 4.4% en un tiempo medio de 5.5 años. Acá vemos la incidencia desde el inicio hasta los 15 años y vemos que a los 10 años se ven afectados un 5% de los pacientes. Pero a los 15 años hay un 10% afectados y ahí la curva se aplana. La incidencia acumulativa aumenta en los T4, en la quimioterapia de inducción y o concomitante, en la radioterapia acelerada y en el tratamiento 3D conformacionado, por supuesto si no se usa protones o la IMRT. Las curvas de riesgo por tumor son importantes en la diferencia entre el T4 y el T1, y en el fraccionamiento acelerado también la toxicidad es mayor, se visualiza bien. En cuanto a la inducción, vemos que es mucho más suave la toxicidad, y en los fraccionamientos de inducción son más suaves, en cualquiera de los dos. Conclusiones. 1 de cada 10 pacientes con cáncer de orofaringe tratados con radioterapia radical presentan neuropatía tardía craneal baja. 2% a los 5 años, 6% a los 10 años y 10% a los 15 años.
También actualmente se ha visto que hay mucho más cáncer de orofaringe en menores de 50 años que en mayores de 70 años. Ahora, ¿cómo podríamos mejorar esto? Hay que ser estrictos con los órganos de riesgo y ver si esos son los que realmente corresponden o habría que poner otros. Evaluar en estudios tempranos la resección robótica transoral y la de intensificación de la radioterapia. Terminamos. Nos vemos en la mesa de discusión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias a Lazaro por la invitación. Voy a comentarles un trabajo holandés que describe el desarrollo de una herramienta de preselección para protonterapia en pacientes con tumores de cabeza y cuello con el objetivo de reducir las comparaciones innecesarias de planes. El modelo de selección actual para protonterapia en los Países Bajos requiere la creación de un plan de fotones BIMAT y protonterapia de intensidad modulada. A partir de estos se emplean modelos para calcular la probabilidad de complicaciones en tejidos normales, utilizando tanto parámetros de los DBH como factores clínicos para cada modalidad de irradiación. De la diferencia entre ambas probabilidades se define en última instancia si el paciente califica o no para protonterapia. El Protocolo Nacional Holandés de Indicación de Protonterapia en pacientes con tumores de cabeza y cuello emplea 4 modelos para el cálculo de probabilidad de complicaciones. Se evalúan el riesgo de serostomía y disfagia grados 2 y 3 a los 6 meses de finalizada la radioterapia. Como factores predictivos de toxicidad, se evalúan la dosis media en 8 órganos en riesgo, la sintomatología basal y la localización tumoral. Para calificar para protonterapia y que el tratamiento esté cubierto por el sistema de salud, la diferencia en el riesgo para toxicidad de grado 2 entre ambas modalidades debe ser de al menos 10% o de 5% mínimo para la toxicidad de grado 3. Inicialmente realizaron un estudio retrospectivo de los primeros 141 pacientes incluidos en este modelo de selección. De ellos, el 46% calificó para protonterapia y el 54% restante se irradió con BIMAT, motivo por el cual sus planes de protonterapia se clasificaron como innecesarios. Dado que planificar protonterapia es mucho más complejo, se desarrolló una herramienta de preselección de manera de evitar las comparaciones de planes en pacientes que tuvieran poca posibilidad de beneficiarse con la modalidad. Esta herramienta partió de la base de la información de los planes de BIMAT, se desarrollaron subestructuras para cada uno de los 8 órganos en riesgo del modelo de selección, una zona de superposición con el PTB más 5 milímetros de expansión, en el cual no es factible reducir la dosis con protones, y una región por fuera de esta, en la que sí es factible una reducción significativa con la modalidad. Se partió inicialmente del mejor escenario posible para la protonterapia, en el cual la dosis recibida en la región de superposición con el PTB es equivalente a la dosis del plan BIMAT, y la dosis por fuera de esta región sería de 0 grays. Se calcularon con esto las dosis medias en el 100% de cada uno de los órganos en riesgo del modelo de selección. Se generaron perfiles de probabilidad de complicaciones para BIMAT versus protonterapia, si la diferencia estimada en las tasas de toxicidad no alcanza el umbral predefinido, no se planifica el plan de protones y el paciente se irradia con BIMAT. Para este mejor escenario, la sensibilidad es del 100%, pero la especificidad es muy baja, dado que solamente se reduce la planificación innecesaria en un 12% de los casos. Para esto se generaron métodos más realistas en la predicción de dosis con protonterapia en las subregiones de los distintos órganos en riesgo, tanto dentro como por fuera del PTB, y en el 100% de cada uno de ellos, utilizando modelos de regresión lineal a partir de las dosis medias de los planes BIMAT e información volumétrica de los mismos. Con estos métodos más avanzados se aumentó la especificidad, pero también disminuyó la sensibilidad, cosa que se consideró poco ético porque habían pacientes que se hubieran podido beneficiar de la protonterapia a los cuales se les negó la comparación de planes. Para esto se rescalaron las dosis estimadas. Este es un gráfico de dispersión de dosis estimadas versus las dosis reales. En la línea roja se encuentran donde ambas son coincidentes. Por encima de esta línea roja, las dosis reales son mayores que las dosis estimadas, y por debajo
de esta, las dosis actuales son menores que las estimadas, por lo tanto es una zona de riesgo de falsos negativos. Al reescalar las dosis estimadas, se disminuye este riesgo. Con estos métodos avanzados y valores reescalados, la sensibilidad vuelve a aumentar al 100%, pero la especificidad disminuye, aunque siempre siendo mayor que en el mejor escenario inicial. Como conclusión, estas herramientas de preselección utilizan información de dosis y volúmenes de los planes BIMAT. La planificación de protonterapia se podría evitar hasta en un 75% de los pacientes que no calificarían para la modalidad, y no se le restaría esta posibilidad de comparación de planes a ninguno de los pacientes que calificarían para protonterapia. Buenas tardes. Antes que nada le quiero agradecer a la SATRO por invitarme a participar de este evento. De lo que yo les voy a hablar es de la técnica de Mohs y cómo podemos usar los márgenes y la evaluación de la técnica de Mohs para poder encontrar un mejor CTV para radioterapia. La mayoría de cáncer de piel no melanomas son carcinomas queratinocíticos. Entre ellos el 95% son diagnosticados como el vasocelular y el escamocelular. El cáncer de piel tiene una incidencia realmente muy alta, de 5.4 millones de casos diagnosticados en Estados Unidos, esto al 2012. Y el gol estándar de tratamiento es la resección quirúrgica, ya sea una excisión local amplia o una cirugía micrográfica de Mohs, para un control local a 5 años del 99% para el vasocelular y 97% para el escamocelular. La técnica de Mohs consiste en sacar la lesión grosera e ir evaluando intraoperatoriamente con patólogo bajo microscopio los bordes e ir ampliando según la dirección hacia donde se dirige la lesión hasta que encontremos márgenes negativos, como vemos en la imagen. Con la radioterapia, ¿qué se logra? Si fuera con radioterapia, se logra un control local a 5 años para vasocelular del 93% y para escamocelular del 90%. ¿Cómo lo hacemos? Para lesiones de 2 centímetros o menos, hacemos un margen de 1 centímetro a la lesión grosera. Para lesiones de más de 2 centímetros, damos un margen de CTV de 1.5 a la lesión grosera. Entonces, ¿qué evaluaron los autores? Ellos encontraron que hay mucha diferencia entre lo que se evaluó prequirúrgicamente a lo que se hizo postquirúrgicamente. El diámetro era más amplio. Y lo que se quiere es traspolar de lo que se hizo postquirúrgicamente a nuestro CTV. También quisieron encontrar si es posible identificar alguna variable que pueda ayudar a saber qué paciente se va a beneficiar más de radioterapia que de cirugía. Entonces, ¿qué hicieron? De 1.100 pacientes, tomaron aleatoriamente 350 pacientes, para un total de 735 biopsias. Y registraron la medida pre-cirugía, pre-MOS y la cirugía post-MOS. También evaluaron otras variables como el área HML, el género, la edad del paciente. ¿Y los resultados? Bueno, de la cohorte, el promedio de edad de la cohorte fue 72.6. De las 735 lesiones, el 53% fueron escamocelular y el 46% fueron vasocelular, pero el 81% de las lesiones estaban en cabeza y cuello, es decir, en el área H y M. Así lo vemos, la mayoría estaban en el área H, la que sigue el área M y el área L. Pero lo que más llamó la atención es que el promedio de los márgenes que tuvieron que aumentar desde la primera evaluación, desde la evaluación prequirúrgica a la evaluación postquirúrgica fue, para el escamocelular tuvieron que llegar a 0.84 en promedio y para el vasocelular 0.9 en promedio. Bueno, y si estos pacientes fueran entonces a radioterapia en lugar de cirugía, ¿qué sería lo correcto? Ellos tomaron la lesión grosera como el GTV, el diámetro más amplio que lograron de la cirugía como el CTV, y a esto encima le sumaron 0.5 centímetros, y esto lo evaluaron. Se dieron cuenta que, dando un margen de 0.5 centímetros, solo cubrían el 36%. De 1 centímetro, 72%, pero si íbamos a 2 centímetros, ya estábamos llegando al 95% de cobertura. Para llegar casi al 100, tendríamos que hacer un margen de CTV del 3 centímetros alrededor. Pero ¿qué limitaciones tuvo el estudio? El 96% de los casos fueron evaluados por 2 cirujanos entrenados.
Los casos no fueron estratificados por el número de estaciones que requirió para poder llegar a márgenes negativos. Tampoco se evaluó la direccionalidad subclínica microscópica que iba tomando la lesión a medida que iban ampliando. Y tampoco evaluaron el tiempo desde que la lesión se hizo clínicamente visible a la cirugía. ¿Qué quieren en un futuro? Ingresar 1.700 pacientes, una cohorte más amplia para poder tener mejor evaluación y tratar de identificar marcadores histológicos que puedan determinar cuáles pacientes van mejor para radioterapia que para cirugía. En conclusión, la enfermedad subclínica microscópica del tipo de cáncer no melanoma realmente es muy variada y puede tener un área que no nos ha ayudado a definir realmente el CTB, cuál debería ser. Parece ser que 2 a 3 centímetros de CTB es la cobertura ideal para aunque sea cubrir el 95%. Y se espera que en un futuro con la técnica de EMO se puedan hallar como más específicamente qué pacientes se van a beneficiar más de la radioterapia que de la cirugía. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, soy la doctora Cecilia Colde Mendoza. Es un placer compartir con ustedes esta mesa de tumores de cabeza y cuello en el quinto Best of Astro. El trabajo que voy a presentar es un ensayo fase 1 que analiza la toxicidad en el campo de tratamiento de un esquema de nivolumab más ipilimumab más radioterapia definitiva en pacientes con carcinoma de células escamosas localmente avanzado de cabeza y cuello. Es un trabajo de Manoukian del Hospital Thomas Jefferson de Filadelfia. El esquema de tratamiento consistió en la administración durante 2 semanas de inmunoterapia sola, luego inmunoradioterapia concurrente, en esquema estándar de 70 Gray a 2 Gray día de lunes a viernes con IMRT, y luego completar la inmunoterapia hasta completar 7 meses de tratamiento. Se logró reunir una población de 24 pacientes entre julio del 17 y julio del 19, la mayoría de ellos varones con tumores de orofaringe, en gran porcentaje P16 positivo. El seguimiento se realizó durante 19.9 meses. La toxicidad durante la inmunoradioterapia. El 67%, o sea 16 de 24 pacientes, presentaron al menos un signo de toxicidad grado 3 en el campo de tratamiento. No hubieron toxicidades grado 4 ni 5, ni en el campo de radioterapia ni a nivel sistémico. La toxicidad post-radioterapia. Los pacientes se evaluaron al mes de finalizada la radioterapia y luego cada 3 meses por 2 profesionales en forma independiente, radio-oncólogo y oncólogo clínico. 7 de 24 pacientes, el 29%, desarrollaron úlceras de partes blandas. De esos 7, 5 fueron en el sitio primario. Todas las úlceras se biopsiaron y fueron negativas para tumor viable. De los 5 pacientes, 1 presentó ruptura carotidia fatal, que es un evento grado 5, y los otros 4 pacientes evolucionaron hasta la mejoría. 2 pacientes presentaron osteoradionecrosis en el sitio donde previamente se realizaron extracciones dentales y 2 pacientes presentaron mucositis persistente. ¿Qué pasa cuando comparamos este esquema con la terapia convencional? Se seleccionaron de las historias clínicas del mismo hospital en el mismo periodo de tiempo pacientes de similares características pero que hubieran realizado tratamiento convencional de radioterapia definitiva más platino semanal. Se logró reunir 22 pacientes que se compararon con los 24 del esquema en cuestión. En cuanto a la adherencia al tratamiento, se vio que el 100% de los pacientes completaron la radioterapia y la inmunoterapia concurrente. El 71% logró completar la inmunoterapia de mantenimiento. En cuanto al esquema estándar, solo el 59% finalizó la quimio y el 91% la radioterapia. Ahora veamos qué se vio con la toxicidad en el campo de radioterapia. Los pacientes que realizaron el esquema del ensayo presentaron mayor porcentaje de úlceras en el sitio primario, siendo del 29% en comparación con el 9% del esquema con platino. En cuanto a la necesidad de realizar gastrostomía, muchos menos pacientes requirieron esta práctica en el esquema de inmunoradioterapia comparado con el esquema estándar.
Los resultados, con una media de seguimiento de 596 días para la inmunoradioterapia y 613 para el esquema estándar, se vio que la progresión local fue del 0% en ese periodo para el esquema en estudio. La sobrevida libre de progresión y la sobrevida global también fueron menores comparadas con el esquema con platino. La conclusión es que comparado con el esquema convencional de radioterapia platino, el esquema de radioinmunoterapia muestra un excelente control locorregional. Sin embargo, la radioinmunoterapia se asocia con mayor incidencia de úlceras en el sitio primario, en el campo de radioterapia, que aparecen dentro de los 3 meses luego de finalizada la misma. Por lo cual, los pacientes deben ser cuidadosamente controlados en los primeros meses de post-tratamiento. Los resultados de este estudio justifican realizar ensayos a mayor escala. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Matías Zapata, soy médico especialista en radioterapia oncológica. Muchísimas gracias, Satro, por la invitación. El día de hoy les voy a hablar acerca de uno de los trabajos que se presentaron el año pasado en Astro, que hace referencia a la eficacia y la seguridad de la Prepitant como prevención de náuseas y vómitos para aquellos pacientes que están haciendo radioterapia y quimioterapia concurrente para carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello en estadios localmente avanzados. Este trabajo surge más que nada porque, bueno, ustedes saben que la combinación de más que nada quimioterapia a base de cisplatino, alta dosis y la radioterapia en estos tipos de pacientes de cáncer de cabeza y cuello genera muchas náuseas y muchos vómitos, entre otro tipo de complicaciones. De hecho, actualmente, bueno, el cisplatino, que es la quimioterapia base que estos pacientes tienen a disposición para hacer tratamiento, está catalogado como una droga de alto riesgo emético y de moderado riesgo emético. De hecho, las altas dosis, ¿sí?, de cisplatino generan muchísimas náuseas y muchísimos vómitos. La manera de manejarlo actualmente es a partir de, bueno, antagonistas de receptores de serotonina, como por ejemplo el ondansetron, dexametasona y la olanzapina, que es lo que más comúnmente en nuestro medio podemos llegar a utilizar, pero también está presente la Prepitant, que es una droga que se utiliza más que nada a nivel en los Estados Unidos, que funciona como un antagonista de receptor de neuroquinina 1. El objetivo del trabajo fue exponer la eficacia y la seguridad, más que nada, de la adición de la Prepitant al ondansetron y a la dexametasona para aquellos pacientes que estén haciendo tratamiento quimioterapia, radioterapia concurrente de cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado, y evitar de esta manera las náuseas y los vómitos. Estos fueron los criterios de inclusión. Pacientes de 18 a 70 años que tengan histología confirmada de cáncer de cabeza y cuello, estadios 2 al estadio 4 y performance status de 0 a 1. Como criterio de exclusión, que el paciente tenga otro tipo de enfermedad oncológica y que el paciente tenga náuseas y vómitos que sean de otra causa, ¿sí?, que no tengan nada que ver con este tipo de tratamiento, ¿sí?, que tengan otro tipo de razón. En total se reclutaron 43 pacientes, 17 fueron en la primera parte y 26 fueron en la segunda parte. Se hizo radioterapia de intensidad modulada en todos ellos y se dio cisplatino cada 21 días, ¿sí?, y el Prepitant se lo dio en posología oral del día 1 al día 5 en cada ciclo de cisplatino. El objetivo primario fue evaluar la respuesta completa, que era básicamente aquellos pacientes que no tenían emesis, ¿sí?, y que no necesitaban medicación de rescate, y el objetivo secundario fue llamado como protección completa, que era básicamente aquellos pacientes que no tenían emesis, que no necesitaban medicación de rescate, y que no tenían más que una náusea muy pero muy leve. El tiempo de reclutamiento fue de enero del 2018 a enero del 2020. La media de edad, bueno, como le dije, en total fueron 43 pacientes, 53 años fue la edad en medio, 37 fueron masculinos, 6 fueron femeninos, más que nada la localización prevalente fue de nasofaringe, orofaringe e hipofaringe en segundo lugar. La mayoría de los pacientes se encontraban en estadio 3 y en estadio 4.
El objetivo primario, ¿sí?, fue alcanzado en 37 pacientes, o sea que hubo un 87% de los pacientes en los que se logró alcanzar el objetivo primario, y los objetivos secundarios se alcanzaron globalmente en 31 pacientes que representaban el 72% de la muestra. La respuesta libre de emesis, ¿sí?, se alcanzó en 38 pacientes, ¿sí?, y la respuesta libre de náuseas se alcanzó en 26 pacientes. A modo de toxicidad, ellos encontraron en realidad, hubo incidencia de toxicidad grado 1 y 2, no hubo incidencia de toxicidad 4 y toxicidad grado 5, más que nada grado 1 y grado 2 era la dermatitis, mucositis, un poco de sequedad bucal. Así que como conclusión, los autores concluyen de que la adición de la prepitana, el ondansetrón y la dexametasona proviene de una protección efectiva en aquellos pacientes que tienen náuseas, que pueden experimentar náuseas y vómito como consecuencia del tratamiento concurrente de radioterapia y quimioterapia, más que nada en carcinomas escamosos de cabeza y cuello localmente avanzado. De todas maneras, es necesario más estudios, ir un poco más en profundidad, acerca de, bueno, con nuevos fase 3 y demás, como para poder estar seguros de esta afirmación. Así que bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Pasamos a la mesa, Jorge. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, un Lo placer. único- Sí, contame. Se nos va a sumar en la mesa de discusión que me faltó presentar el doctor Agustín Falco, bueno, dos grandes colegas y amigos que saben mucho de cabeza y cuello, que nos falta el oncólogo clínico, que es Agustín Falco, que es especialista en tumores de cabeza y cuello, del Instituto Alexander Fleming, docente adjunto de UBA, miembro de ASCO, y la doctora Bárbara Berenstein, cirujana especialista en cirugía de cabeza y cuello y microcirugía, del ROFO y del Fleming también. Así que bienvenidos, y Jorgito, vos coordinás la mesa, pregunta y ¿Qué todo. tal? Buenas tardes a todos. Bueno, un placer compartir con colegas y amigos esta mesa. Vamos a tratar de ir hilando fino en cada uno de estos trabajos también presentados por nuestros colegas, y la idea es por ahí dividirlos en aquellos trabajos en donde vemos toxicidades relacionadas a nuestra vida diaria, cotidiana, con los tumores de cabeza y cuello, hablar un poco de protonterapia, de cirugía de Mohs, y por ahí terminar con lo que es inmunoterapia y tratamiento radiante. La idea para empezar con esta discusión es, como les dije, empezar con la parte de toxicidad. Vamos a darle la bienvenida al doctor Cardielo, felicitarlo por su exposición, y bueno, hablar un poquito sobre su trabajo, en donde vemos esta toxicidad por ahí, que la vamos a empezar a ver ahora con los nuevos tratamientos que tenemos actualmente en radioterapia, y ver largos sobrevividores de nuestros tratamientos con quimio y con radioterapia, como ser la neuropatía tardía en estos tratamientos. La pregunta específica, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, la pregunta que quería hacer, que por ahí nos aclare un poquitito en su exposición, es cómo podemos reducir, qué podemos hacer para disminuir esta toxicidad tan frecuente con la neuropatía, ¿no? Bueno, yo en realidad busqué el trabajo original de esto, no sé si le pueden ver el título ahí, para tener más datos, y me encontré con algunas cosas que me sorprendieron. Por ejemplo, el 76% de los pacientes tratados eran T1, T2, pero los operados fueron 2,7% nada más. Se olvidaron de la resección transoral robótica y de la láser microscópica y la transoral láser microscópica. Con eso yo creo que podían haber bajado bastante las dosis, porque las dosis, el promedio de dosis es de 70 Gray. Son T1 y T2, 76%. El 77% se hicieron IMRT. El resto hizo 3D. Y no se olviden que la cirugía 2.7 nomás.
Bueno, otra cosa importante que acá tenemos es que la inducción la dan como tóxica. Vieron que apenas era tóxica la inducción. Pero resulta que los T4 vivieron para tener la neuropatía más de 5.7 años. ¿No la habrán usado bien? Yo creo que la usaron bien. No sé si tanto T4 llegaban a 5.7 años. Después, cosa importante, que esto sí lo saqué de ellos mismos, es que conviene que los tratamientos de estos pacientes lo hagan equipos, teams, ¿no es cierto?, muy específicos, con radioterapeutas específicos en eso, cirujanos de cabeza y cuello, oncólogos que sepan de esto, nutricionistas e infectólogos. Porque no podemos dejar que un paciente con HPV positivo se vaya tranquilo a la casa, agarre a su pareja, a sus hijos, o amigo o amiga. Eso también los infectólogos tienen que controlarlo. Después, yo de esto de los teams tengo experiencia porque soy radioterapeuta y vienen pacientes con HPV que no se sabe si son positivos o no. Y si son positivos, no vienen con biopsia de la base de la lengua que tiene tejido similar al que tiene la amígdala. Y una cosa es que si eso está invadido, yo no me puedo arriesgar a hacer un ipsilateral nada más, porque eso ya se va a la mitad. O sea que esto tiene que ser manejado por gente que esté muy en el tema. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna otra pregunta. No, clarísimo. La idea, creo que el concepto es claro. Sí me gustaría dar la bienvenida al doctor Falco. Hola Agustín, ¿cómo estás? Y por ahí ver... Jorge, ¿cómo va? Un saludo grande para todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que el trabajo es interesante. Me parece que hay algunas cosas que hay que destacar, ¿no? Lo decía el doctor muy bien en su presentación. Esto es un estudio retrospectivo de un único centro, el Anderson, pero no deja de ser... Hay algunas cuestiones que el doctor mencionaba que creo que hay que tener en consideración. 77% de IMRT, niveles de TORS muy bajos, probablemente, bueno, Bárbara ahora también está en la discusión, ¿no? Pero probablemente hoy estos valores sean más altos, mayor porcentaje de pacientes con IMRT, mayor porcentaje de pacientes con algún grado de intensificación, con mayor nivel de TORS, sobre todo en Estados Unidos, no en Argentina. El dato que me parece interesante destacar de este trabajo, más allá de lo que bien decía el doctor, ¿no? Que esta parálisis de pares cranianos bajos es algo que vamos a ver más, porque la incidencia de tumores HPV relacionados es cada vez más alta. En el trabajo que presentamos junto con vos, Jorge, en Barcelona hace un año, en Fleming, que si bien es un estudio monoinstitucional y que no representa toda la Argentina claramente, tenemos 71% de tumores orofaringios HPV relacionados, o sea que sin duda que es, ahora que la palabra está tan de moda, es una pandemia, ¿no? Y tenemos que estar atentos y saber manejar esta patología. Son pacientes que viven más tiempo y que probablemente veamos en la evolución estas toxicidades que no eran tan comunes previamente. Pero de este trabajo me parece solamente interesante destacar el concepto de que ellos, y no lo pude entender en el trabajo original, incluyen pacientes con inducción que hayan hecho cetuximab. El cetuximab no se utiliza en inducción, bien el TPF es el esquema que habitualmente utilizamos, y ellos, obviamente, cuando hacen la comparativa, el cetuximab no agrega estadísticamente, digamos, esa neuropatía, sabemos que no es una toxicidad, pero me parece que el concepto interesante es, podemos utilizar TPF como inducción, aunque no lo hagamos habitualmente en la práctica, es una opción, pero no con cetuximab, y si vamos a hacer cetuximab, eventualmente puede ser como una opción a partir de los estudios del GORTEC en la concurrencia con radioterapia. Me parece que es interesante destacar eso, y después, obviamente, lo que mencionaba el doctor. Agustín, en tu experiencia, nosotros utilizamos mucho el cisplatino, es una droga que produce neuropatías. Hoy están saliendo nuevas generaciones de platino, como ser el Lovaplatin, es otra generación de platino que ha demostrado no ser inferior al cisplatino y tener menos toxicidad.
¿Tienes alguna experiencia de eso o no ha llegado nada todavía acá a nuestro país? Sí, sí, no. Nosotros, digamos, vos lo que mencionás, Jorge, son los que se llaman los platinos de tercera generación, de los cuales el Lobaplatino es uno de ellos, el Sertaplatino es otro. La verdad que en Argentina no están estas drogas. Lo interesante es que, por ejemplo, este trabajo que vos mencionás, que es muy reciente, publicado en Lancet, de Lobaplatino en tumores nasofaringios, con inducción y concurrencia con este platino nuevo. El gran beneficio de los platinos en tercera generación tiene que ver con reducción de la tasa de insuficiencia renal, en la tasa de disfunción, digamos, de hipoacusia, o trastornos en lo que es audición, y en neuropatía, que es un poco lo que se discutía en este trabajo. Sin embargo, la tasa a mi criterio, y acá son todos radioterapeutas o la mayoría, creo que van a estar de acuerdo conmigo, la principal toxicidad de la quimio-radioterapia y lo que nos preocupa a todos es la mucositis. La mucositis con los platinos de tercera generación, comparándolo con platino, no cambia demasiado. No hay demasiado cambio, inclusive en este trabajo que vos mencionás no hay demasiada diferencia. Así que, con respecto a la experiencia, no, en Argentina no llegaron estas moléculas todavía, no sé si llegarán. No creo, en mi opinión, Jorge, que vaya a haber un cambio grosero con respecto a la práctica. Me parece que estamos hablando un poco más de lo mismo, y exceptuando alguna situación muy particular de algún paciente con insuficiencia renal border, que uno no quiere encasillarlo en el rol de AMFIT, donde quizás estos platinos de tercera generación pudieran tener algún rol, no creo que vayan a cambiar demasiado el escenario. Jorge, lo último, como para darle un poco la visión del radioterapeuta, porque es algo que no vemos. Yo he visto, las 2 veces que he visto parálisis de los pares bajos, son cada uno tratado hace 30 años con 2D. Absolutamente. Así que es algo que no vemos habitualmente, pero yo creo que sí lo vamos a ver. Está bueno este trabajo porque nos abre los ojos, porque lo vamos a tener seguramente, porque 10% a 15 años no es tan poco, o sea, hay bastantes casos, evidentemente. Y yo creo que estamos para viendo prevenir muchas orofaringes, Diego, que eso va a claro, aumentar ahora la mayoría probabilidad. son orofaringe, HPV positivo, que es lo que tenemos todos, y van a venir estos pacientes. Entonces, lo que hay que hacer, bueno, empezar de intensificar cuando se puede, y tenemos que empezar a identificar el glosofaringio, el vago, que son los más afectados habitualmente, y los vamos a tener que tratar de evitar los puntos calientes, tratar de bajar la dosis en esos lugares y tenerlo en cuenta como un órgano de riesgo. Así que eso nomás como para terminar. Bárbaro. Siguiendo un poco con estos estudios y hablando de toxicidades, otra menos frecuente por ahí para nosotros, pero sí lo vemos, es la toxicidad, las náuseas y vómitos. El doctor Zapata, Matías, ¿cómo estás, Matías? Felicitaciones por tu presentación. Buenas tardes. 2 o 3 palabras para seguir adelante con la discusión. ¿Cuáles serían las fortalezas y debilidades que vos viste en este estudio de la utilización de la Previtan como medicación preventiva para náuseas y vómitos en los pacientes irradiados localmente avanzados de cabeza y cuello? Bueno, Jorge, buenas tardes también a todos los que nos acompañan. Sí, mira, yo creo que el trabajo que se ha presentado acerca de la Previtant es un trabajo que quizás como principal fortaleza hace referencia a la falta de bibliografía, ¿no? A la falta de evidencia acerca de la Previtant en estos pacientes en particular. Si bien es cierto que últimamente hubo un aumento de publicación de trabajos y demás acerca de la Previtant, es más como a nivel general, pero focalmente a cabeza y cuello la verdad que no hay mucho. Entonces creo que eso es una de las principales fortalezas. Y respecto a lo que es la parte de las debilidades, a mí se me ocurren, después analizando un poco más en profundidad el trabajo, se me ocurren que hubo muchos criterios de inclusión y de exclusión para este tipo de pacientes, y esto hace que en la muestra finalmente sean pacientes muy, muy seleccionados. De hecho, tienen 43 pacientes, un N que es bastante pequeño, teniendo en cuenta los 2 años de reclutamiento que utilizaron. Entonces hace ver que por ahí los pacientes que más se van a beneficiar son pacientes muy, pero muy seleccionados. Y por otro lado, que también me puse a pensar, la posología de la Previtant. Digamos, si bien del día 2 al día 5 de la quimio la Previtant fue posológicamente vía oral, es un poco complicado para los pacientes con cabeza y cuello, por la mucositis, como decía Agustín también, con la disfagia, con la sequedad bucal. Darle al paciente que tome el Previtant, más el ondansetron, más la dexametasona, es como que también genera como algo desagradable y complicado para muchos de ellos.
No, yo creo que esas fueron más que nada las debilidades. Generalmente me parece que es un buen trabajo y la verdad que cumple por ahí con el objetivo primario que se habían planteado. Bueno, dado el tiempo que tenemos, seguimos avanzando con los estudios. Hablemos un poquito de cirugía de Mohs. Hola Sergio, ¿cómo estás? También felicitaciones por tu exposición, el doctor Quinceno. Y para que también interactuemos con la doctora Bárbara Berenstein. ¿Cómo estás, Bárbara? Buenas tardes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Jorge? Gracias por la invitación. Bueno, Gracias, Jorge. bueno, Sergio, una pregunta sobre el estudio. ¿Cuáles serían los márgenes? ¿Cuál sería el CTB, nuestro CTB, si nosotros utilizamos la radioterapia como tratamiento primario en estos tumores de cáncer de piel no melanomas? Respecto al estudio, el estudio sería el primero que realmente hace un comparativo en la técnica de Mohs con el CTB que usamos nosotros en radioterapia. Los otros estudios hablan de respuesta locorregional a 5 años, pero un comparativo como tal es el estudio con el cual hicieron ahora el que les presenté. Definitivamente ahí la mejor respuesta sería 2 centímetros, sería lo apropiado para llegar al 95% del control locorregional a 5 años, casi equitativo a la cirugía. Perfecto, perfecto. Bárbara, metiéndonos un poco en este tema, en los cánceres de piel, no melanomas, ¿cuál sería tu indicación para decir, bueno, este paciente es para cirugía de Mohs, este paciente radioterapia definitiva? Bueno, la verdad que la gran mayoría, excepto aquellos tumores que sean, estamos hablando de los queratinocíticos, ¿no? Que son exclusivamente el espinocelular, ¿sí? El epidermoide y el vaso celular. Aquellas lesiones que estén ubicadas en ciertos lugares donde la cirugía fuera... ¿se escucha? ¿Se me escucha ahí? Perfecto, perfecto. Donde la cirugía fuera realmente mutilante, como puede ser ángulo interno del ojo, algunas regiones perioculares que involucren el tarso, ¿sí? O algunas lesiones muy extensas, donde las secuelas tanto funcionales como estéticas fueran bastante marcadas con la cirugía, ahí tal vez al paciente se le ofrecería radioterapia. Hoy en día el paciente, la verdad es que tiene mucho peso en la decisión terapéutica, así que es algo que siempre se tiene que dialogar teniendo en cuenta los pros y los contras de cada uno de los métodos. El trabajo me pareció súper interesante, creo que es un poco difícil de aplicar, por lo menos en nuestro medio, y no sé cómo es que lo aplicaron allá, porque a nivel costos, ¿no? Un tratamiento con radioterapia me parece que es muy superior a un tratamiento con técnica quirúrgica de Mohs. Pero excepto por esas cuestiones muy específicas que yo les demarqué, la verdad que en todo lo que es cabeza y cuello sobre todo, donde la técnica de Mohs ha demostrado unos números realmente muy superiores y unas tasas de curación altísimas, por encima incluso de la cirugía convencional. Bueno, no lo considero yo, es gold estándar que estos tumores de cabeza y cuello deben ser tratados con cirugía de Mohs, ¿no? Que bueno, que cirugía de Mohs, en realidad la estrella de la cirugía de Mohs es el patólogo, ¿sí? No es el cirujano. La técnica de Mohs, recordemos que es el estudio tridimensional del 100% de los márgenes de la pieza. Es por eso que tiene muy baja tasa de recaída, digamos, local, justamente por eso, ¿no? Es superior incluso a las resecciones normales porque el patólogo acá estudia en 3 dimensiones todos los márgenes de resección. Así que yo diría que son esas 3 cosas. Bueno, que en realidad que el paciente comórbido no pueda ser sometido a una cirugía de Mohs, pero básicamente, como la gran mayoría se hace con anestesia local, prácticamente esa contraindicación sería, digamos, bastante cuestionable. Las lesiones súper extensas, donde las reconstrucciones vayan a dejar unas secuelas tremendas, y ciertas regiones como cerca del tarso, cerca del ángulo interno, que tal vez con una buena protección del globo ocular, como hacen, digamos, los especialistas en radioterapia, uno puede ofrecer mejores resultados con rayos que con cirugía de Mohs. Clarísimo. Bárbara, estuve leyendo unos artículos. ¿Tiene alguna indicación la cirugía de Mohs, algún rol la cirugía de Mohs en los cánceres de piel melanomas? ¿En el melanoma?
En realidad la única indicación sería para los melanomas in situ o aquellos nevos de Hutchinson, que son bastante grandes, pero solo en los in situ, ¿sí? Con una biopsia previa de melanoma in situ, porque si no, ya pasamos a tener que hacer incluso ganglio centinela, ¿no? En los melanomas de Breslow intermedio. Así que solo en aquellos in situ o aquellos nevos preneoplásicos premelánicos que son bastante como difusos. Bárbaro, bárbaro. Jorge, como para que no se pase el mensaje, yo creo importante de este trabajo, los 2 centímetros, no esos márgenes muy cerca de la lesión, que nos quedamos cortos, obviamente siempre poniendo en la balanza riesgo-beneficio o secuelas con control de la enfermedad, pero no márgenes de 5 milímetros, de 2 milímetros, que por ahí se vienen a un lugar. Así que llevarse a la casa ese mensaje. Buenísimo. Bueno, continuando un poquito con los estudios, hablemos un poco del trabajo también presentado por la doctora Coll. Hola Cecilia, ¿cómo estás? La utilidad de la inmunoterapia y la radioterapia. ¿Está Ceci ahí? Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, todos sabemos que tanto Pembro y Nivu, aprobados con CheckMate 141, el Keynote el 040, están aprobados en primera línea en lo que es metastásicos y recurrentes. Esta pregunta va también para Agustín, para los dos. ¿Ustedes creen que tiene o tendría algún rol estos biológicos, esta inmunoterapia, en los tratamientos primarios de cabeza y cuello localmente avanzado? Bueno, si bien el estudio es fase 1, me parece que los resultados son alentadores y que creo que se va a abrir todo un nuevo capítulo en el futuro con respecto al tratamiento de los tumores de cabeza y cuello con el nuevo capítulo de la inmunoterapia. Me pareció muy bueno por la adherencia que tuvieron los pacientes al tratamiento, la baja toxicidad, a pesar de que fue muy importante las úlceras que aparecieron en el sitio primario. Ahora, es muy rudimentario la forma del diseño del trabajo en cuanto a que se compararon con pacientes que habían sido tratados en forma retrospectiva, con platino semanal, o sea, el diseño es muy rudimentario. Creo que da para hacer muchos más trabajos y de hecho, bueno, he estado leyendo y hay todo tipo de trabajos en curso, fase 1, fase 2, fase 3, como neoadyuvancia, como tratamiento concurrente, como posterior a radioquimio, o sea que todavía no hay nada que pueda considerarse estándar para tratamiento radical, pero creo que viene un capítulo muy importante. Agustín, ¿cuál es tu opinión? Sí, en realidad coincido con lo que vos decís, Cecilia. Lo que sí, quizás, lo que tenemos hasta ahora de inmunoterapia en enfermedad localmente avanzada, en tratamiento primario o definitivo, como decía Jorge, la realidad es que ha sido digamos, las grandes decepciones, ¿no? Por lo menos lo que es la oncología clínica en los últimos años. Todos veníamos muy ansiosos de ver qué pasaba con la inmunoterapia junto con los rayos con intención curativa, y hasta ahora los resultados fueron pobres. Hay 2 trabajos prospectivos randomizados que ya están publicados. Uno es el PEMRAD del GORTEC, donde incluía pacientes anfita-platino y randomizaba radioterapia con cetuximab versus radioterapia con pembrolizumab, y el otro es el Javelin 100, que es un estudio que es en pacientes de alto riesgo, HPV positivos o negativos, que lo que hacían era avelumab, que es un anti-PDL1, no un anti-PD1 como pembrolizumab o nivolumab, más menos radioterapia, y los dos estudios fueron negativos. Digamos, todos teníamos una expectativa muy alta en estos trabajos. Los 2 trabajos tienen sesgos, los 2 trabajos tienen sus cuestiones a discutir. Sin duda que tenemos que esperar. El Keynote 412 es un estudio con pembrolizumab, que incluye pembro previo a radioterapia, concurrente y posterior como mantenimiento. Sin duda que a partir de lo que pasó en pulmón con
con el mover la inmunoterapia, sobre todo el trabajo de durvalumab, junto con rayos en el contexto del localmente avanzado y los resultados positivos, todos esperábamos que traducir ese modelo en cabeza y cuello iba a ser positivo. Hasta ahora no venimos viendo buenos resultados. Ustedes saben mejor que yo de esto, pero los campos en cabeza y cuello son más amplios en lo que es el compromiso o abarcar, digamos, preventivamente regiones linfáticas, y esto lo que podría hacer es como una hipótesis para evitar, para no tener la respuesta de la inmunoterapia, es que genera algún grado de inmunosupresión en el microambiente tumoral, que hace que justamente no tengamos el mismo resultado que pasa en otros modelos tumorales. Igualmente coincido con Cecilia que estamos recién en la punta del ovillo y que tenemos que ver qué es lo que pasa con el resto de los trabajos. Yo no le tengo mucha expectativa sobre todo lo que son los anti-CTL4, bien, a lo que es ipilimumab, a lo que es tremelimumab, hay trabajos previos inclusive que muestran tasas de respuestas muy bajas. Ojalá que me equivoque, ojalá que en los próximos años tengamos nuevas drogas orientadas en este contexto, pero hasta ahora lo que viene bastante negativo. Va a haber que esperar sin duda, pero es todo un nuevo campo que se abre. Perfecto. Diego, ¿cómo venimos con el tiempo? Estamos bien, Jorge. Bien, perfecto. 12 minutos. Buenísimo. Sigamos con este tema tan interesante, así podemos interactuar todos. En el caso de recaídas locorregionales, ¿sí? En un paciente que hizo ya su tratamiento primario con quimio, con radioterapia, aparece una recaída locorregional. La pregunta para Bárbara, ¿sí? En esas adenopatías cervicales, por ahí 4 centímetros, 4 por 4 centímetros, ¿cuál es el criterio, Bárbara, de resección que tienen, que puedes utilizar, y cuál es el criterio por el cual decimos no, vamos a optar por el tratamiento radiante? ¿Sí? Esa como pregunta para Bárbara, y después continuamos con una para Diego y para Agustín. Jorge, no soy Bárbara, soy Roque. Roque, doctor, qué placer que comparta con nosotros. Hola, Roque. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, lo que pasa, la doctora Bárbara está operando ahora. Estaba al tanto. Doc, la pregunta es sencilla, saber, en aquellos pacientes que nosotros hacemos un tratamiento definitivo con radioterapia, y nos aparece esa recaída locorregional, ganglionar, ¿cuál es el criterio que tiene el cirujano para optar por la cirugía o Jorge, derivarlo directamente? ¿De qué patología estamos hablando? Me dijo Bárbara de orofaringe. Orofaringe, Doc, perdón. Está bien. ¿La recidiva es local o regional? ¿O las dos? Regional. Una adenopatía muy bien. cervical. ¿Después de un tratamiento que hizo de radioterapia o de quimioradioterapia? Exactamente. Tratable quirúrgicamente hay que operarlo. Después de haber hecho el tratamiento ese y haber esperado, depende el tiempo, lapso que haya realizado la recaída, o si es una recaída o una persistencia, pero si el paciente ya está confirmado que tiene una recaída o una persistencia regional, hay que hacerle una evaluación y ver si el paciente es rescatable quirúrgicamente. El tratamiento ideal es rescatarlo desde el punto de vista quirúrgico, siempre y cuando se pueda. En general, los rescates después de quimio-radioterapia no son vaciamientos extensos los que se deben hacer, porque muchas veces el ganglio que recae es células de distinto clon celulares que son resistentes a la radioterapia y generalmente están ubicadas en un solo lugar, en un solo nivel, que han proliferado y han sido resistentes al tratamiento, lo cual lo que se hace hoy en día es unos vaciamientos selectivos o superselectivos, tratar de resecar el ganglio, que es resistente, con margen un poco de tejido sano alrededor, pero no se hacen los grandes vaciamientos que se hacían anteriormente para rescatar este tipo de pacientes. Por el hecho de que la única evidencia de enfermedad que se ha visto ahora actualmente es que es un solo ganglio o una sola masa la resistente a la quimio-radio. Y hacer vaciamientos extensos trae innumerable cantidad de complicaciones, muchas veces podían llevarse la vida del paciente. Así que
y generalmente en estos vaciamientos tan grandes se les debía colocar un colgajo en la piel, porque el tratamiento de las complicaciones que hace la quimio-radioterapia son muy importantes desde el punto de vista cutáneo y de partes blandas. Había muchas necrosis de tejidos y había que resecar mucha piel, aquella piel que estaba más, o que había recibido la mayor cantidad de rayos, había que resecarla, porque después del tratamiento quirúrgico en la disección de los colgajos, lo que veía uno era necrosis cutánea de los colgajos cutáneos. Pero resumiendo, el tratamiento de rescate en una recaída o persistencia de una localización regional de una orofaringe es quirúrgico, siempre y cuando se pueda. Perfecto, Doc. Bueno, muchísimas gracias por su participación y por aclararnos. ¿Puedo hacer alguna observación? Sí, por supuesto, doctor Carriel. Es siempre muy importante que el paciente ingrese con un PET-CT para que nosotros tengamos una base de cuáles son los ganglios. Porque inclusive en orofaringe, que tenemos que no andar irradiando mucho, podemos mantener ese ganglio digamos, controlándolo, y a eso de las 10, 12 semanas, si vemos que sigue captando, por ejemplo, el PET-CT, se reseca el ganglio. O sea, no haciendo un vaciamiento completo, porque si no aparecen por otros lados, saco ese mismo ganglio. Es más, algunos dicen que los ganglios de 3 centímetros que tienen la cápsula intacta, que no están pegados a otros, ni están en un grupo ganglionar de otros ganglios, aunque sean más pequeños, pero sospechosos, no sacarlos de entrada. O sea, lo irradiamos y lo mantenemos en surveillance por un tiempo con PET-CT. Clarísimo, Doc, clarísimo. Y en este astro del año pasado hablamos mucho hubo artículos sobre lipofraccionamiento en tumores de cabeza y cuello. Diego, en caso de que no podamos hacer la cirugía, no se pueda resecar y necesitemos tratamiento radiante, ¿qué le podríamos ofrecer a este paciente con esa recurrencia, esa adenopatía cervical? Esa pregunta para Diego. Y para Agustín, si él cree que existe algún rol de la inmunoterapia agregada a la radioterapia que por ahí le propongamos a este paciente. Bueno, sí, hay que tener en cuenta la recaída, en qué momento es. Además, primero si es resecable o no, como dijeron recién, si es resecable, gol estándar, resección, porque lo que más probabilidad de rescate de curación tenemos para el paciente. Si se descarta la cirugía, radioterapia. Y después importa mucho el volumen que tengamos. Yo lo que trato de hacer es algo diferente a lo que se hizo la primera vez. Porque, como bien dijo el doctor, son clones radioresistentes las que han quedado. Que se han seleccionado y que han quedado las clones que, por ejemplo, han resistido los 70 grados en las 7 semanas. Entonces trato de hacer algo diferente, sobre todo en las radiaciones. Trato de hacer esquemas o hipofraccionados de intensidad modulada en 20 o en 30 fracciones, que es lo que estamos haciendo habitualmente. 30 ya es muy cercano a casi lo estándar, y si no, un levemente hipo, que son 20 fracciones. Y si es lo suficientemente pequeña la recaída, que en general se recomienda, esto ya es un poquito más viejo, de hace 2 o 3 años salieron los trabajos de Vargo, que comparaban intensidad modulada versus SBRT. Y se demostró que SBRT, primero hay que dar dosis completa, no podemos dar dosis intermedia, hay que dar dosis full. Si estamos hablando de intensidad modulada, los 70 Gray o los equivalentes, por ejemplo, si hacemos en 20 fracciones, unos 60 Gray, equivale a 70. Y si el volumen es pequeño y lo permite, menos de 25 centímetros cúbicos, se puede hacer una radioterapia ablativa, que también se recomienda dosis full de por lo menos 35 Gray en 5 fracciones, que sería lo que se recomienda. Yo uso mucho los esquemas en 20, 30 fracciones y la verdad que no vemos mayor toxicidad. Tenemos una comparación que hemos ya del 2016 que empezamos a hacer estos esquemas en 20 fracciones, los comparamos con los 30 y en toxicidad andan muy similar. Agustín, ¿crees que puede haber algún rol de la inmunoterapia en esa recurrencia utilizando
de estos biológicos? A ver, si hay únicamente enfermedad locorregional, y un poco por lo que decía en el comentario anterior, de todos los trabajos negativos que tenemos hasta ahora de radioterapia más inmunoterapia, yo no utilizaría, es una pregunta que es muy interesante, probablemente en un futuro esto cambie, pero hoy es mucha discusión multidisciplinaria para este caso, pero yo le diría, si tiene chance de control locorregional, con lo que dijo Roque, o con lo que decía Diego recién, con las diferentes técnicas, yo iría por el control local. Estamos hablando del paciente que tiene recurrencia únicamente en locorregional. A veces nos encontramos con pacientes que tienen recurrencia en locorregional y a distancia, entonces ahí sí es otro el escenario y uno pudiera, ahí sí, indicar la inmunoterapia más el control locorregional, es lo que hacemos habitualmente. Pero si tiene únicamente recurrencia locorregional, yo quizás sería partidario a no agregar la inmunoterapia en ese contexto y guardarla como una herramienta posterior, a luz de lo que tenemos hasta ahora. Esto probablemente cambie en el próximo SATRO, o en los próximos, pero a lo que tenemos hoy sería más bien partidario de hacer solo el control local. Silvina, ¿cómo estás? Una cosita, dos palabras claro. quiero... Sí, una palabra. No, o sea, cerra vos, Jorge, porque ya estamos en tiempo. Dos palabras con la doctora Silvina Lemoine. Sil, muy buena tu presentación. Simplemente aclaranos, resumiendo, ¿cuál sería el rol de la protonterapia en los tumores de cabeza y cuello? ¿Dónde los utilizarías? Sí, en realidad en la presentación que tuve que hacer no queda bien claro el fundamento básico de la protonterapia. Es una presentación bastante específica. Ante todo, recalcar que la principal diferencia entre irradiar con protones y fotones es la posibilidad de reducir la dosis en órganos en riesgo, dado que los haces de protones se depositan prácticamente el 100% en el volumen tumoral, quedando cero dosis a la salida de esto, digamos. Se deposita una baja dosis en el trayecto de entrada, 100% en el volumen tumoral, y prácticamente cero de salida. Entonces, esto se traduce en un beneficio clínico de reducción de toxicidad. En cabeza y cuello, al estar tan intrincada la anatomía entre volúmenes tumorales y órganos en riesgo, la indicación sería principalmente en senos paranasales, cavidad nasal, orofaringe, por esto que comentábamos de aumento de incidencia de tumores en jóvenes relacionados con HPV y mayor expectativa de vida. La reducción de la toxicidad podría resultar muy beneficioso, sobre todo en esta población. Todavía no es estándar la indicación, no hay nivel de evidencia 1. Por ahora es todo fase 2, estudios prospectivos de corte, pero bueno, hay ensayo fase 3 en curso para evaluar la reducción de la toxicidad tardía. Eso todavía no está definido. Sí hay una disminución de la toxicidad aguda descrita en los estudios, pero todavía no hay un estudio randomizado que demuestre esto en la fase tardía. Clarísimo, Sil. Diego, ¿querés cerrar? Bueno, estamos en tiempo, así que no nos queda mucho tiempo, nos están retando por todos lados con los mensajes, así que vamos a cortar. Muchas gracias a todos por la participación. Excelentes las presentaciones y los comentarios. Jorge, muy bien lo tuyo. Así que vamos a la pausa y seguimos. Seguimos con cáncer de pulmón con la querida doctora Berta Roth. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, buenas tardes.